Mañana quiero hablar acerca de la fe. Yo decía la semana pasada que muchos de nosotros somos creyentes incrédulos. ¿Y cómo puede ser un creyente incrédulo, no? O sea, ¿cómo puede creer y ser incrédulo a la vez? Parece contradictorio, pero como le dije, que cuando no estamos en esos tiempos de oración, en esos tiempos de comunión, en esos tiempos de buscar a Dios, de derramar nuestra alma, como decía Jeremías, como el agua, postrándonos delante de su presencia, y solamente tenemos esas oraciones retóricas del pensamiento y no del corazón, nos volvemos incrédulos en realidad. Y podemos ser creyentes, pero al final terminamos siendo creyentes. Y Dios me venía hablando y orando, y Dios me dijo, háblale de la fe a la iglesia. Y quiero tomar 3 semanas para hablarle de la fe. La primera cosa que voy a hablar en esta mañana es acerca de la importancia de la fe. La siguiente semana será cómo evoluciona la fe en la persona y por último, cómo fundamentar la fe en Dios. Así que estos son 3 temas que vamos a estar tratando durante estas semanas, pero la próxima no, porque vamos a tener un servicio especial por el Día de la Madre. ¿Amén? La próxima semana es el Día de la Madre, así que vamos a prepararnos en esta semana para agasajar a nuestras mamás. Son como 20, creo, las semanas 25 las semanas. No vamos a poder llevarlas al restaurante como la llevamos varios años atrás. Ven, Andrés, dile que a estas horas no me llame nadie, me olvidé de apagarlo. Vamos a tener un servicio muy, muy especial para las mamás en este domingo. Así que traiga a sus invitados, traiga a su invitada, si tiene a su mamá, si tiene a su abuelita, tráigala este domingo. Vamos a tener un servicio muy especial para el Día de la Madre. ¿Amén? Así que estos son los temas que vamos a tratar en estas semanas que vienen después del Día de la Madre. Entonces estaremos hablando cómo evoluciona la fe en la persona y la tercera semana cómo fundamentar la fe en Dios. Esta primera semana, como le digo, queremos compartirle acerca de la importancia de la fe. Yo no sé cuántos piensan aquí que es importante la fe. Porque en el mundo, en la sociedad en la que nos movemos, hay gente que dice que la fe fue importante en otro tiempo. Que la fe fue importante en el pasado, pero ahora no es tan importante. Que fue, por decir, por ejemplo, en la Edad Media, fue importante porque dejó grandes obras de arte, porque dejó grandes catedrales, por las grandes peregrinaciones, y fue importante para consolidar lo que hoy nosotros somos como cristianos. Estas personas dicen así que en este tiempo ya no es tan importante. Hay gente que piensa también que la fe ya no es tan importante para la persona, que hay otros valores más importantes que la fe, como por ejemplo el dinero es más importante, el poder, la belleza física, la inteligencia, el reconocimiento social. Son estos valores que muchas personas piensan que es más importante que la fe. Hay otro grupo de personas también que creen que la fe es importante para las personas débiles, para aquellos que no tienen en qué apoyarse y tienen que tener fe en algo o en alguien, y por eso tienen sus santos o sus santitos o leen su horóscopo y buscan en qué apoyarse y necesitan esa fe porque son débiles. Y hay otro grupo de gente también que dice, ¿sabe qué? Yo no creo en la fe, yo no creo en nada sobrenatural, porque todo se consigue con el esfuerzo humano. Todo lo conseguimos nosotros. De acuerdo a cómo tú te esfuerces, es lo que eres. Y esta persona, no sé si alguna vez usted escuchó, mi fuerza, mi trabajo es por lo que yo tengo, todo. No sé si escuchó eso, ¿no? En su vida no tiene importancia la fe, no creen en ellos, que al final es una manera de fea, porque es poner fe en el hombre, es poner fe en el esfuerzo humano. Al final tienen fe también. Así que la sociedad de hoy encara esto de la fe, primero como pensando que la fe es importante, que la fe fue importante en el pasado y que es importante para cierto grupo de gente, y hay otra gente que dice que no es importante para nada.
¿Usted qué es lo que piensa en cuanto a esto? ¿La fe es importante? Porque somos cristianos, ¿no? Quiero contarte la historia de Arquímedes. ¿Sabe que Arquímedes fue un sabio griego, muy matemático, el hombre? ¿Han escuchado hablar de Arquímedes? De repente han escuchado de decir dame un punto de apoyo y muevo el mundo. Digo así, ¿no? Él era un medio pariente con un rey que se llamaba, déjame ver, este rey se llamaba Hierón de Siracusa. Y entonces ellos andaban siempre en discusiones y en esto. Y la historia cuenta que, lo voy a leer, era pariente y amigo del rey Hierón de Siracusa. Y escribiéndole con una potencia dada, él dijo así: yo puedo mover cualquier cosa si tú me das un punto de apoyo. Y el rey le dijo, bueno, si tú crees esto, hizo traer un barco, esas de 3 velas, eso tipo Cristóbal Colón, se lo trajo y lo estacionó en tierra. Y le dijo, si es verdad lo que tú dices, a ver, muévelo. Y Arquímedes le dice, mira, yo con un solo brazo muevo esto y lo mando al mar. Así que él empezó y diseñó una serie de poleas, que ahora lo conocen ustedes, esos que levantan en las construcciones, esos brazos que levantan fierro y todo, esas grúas. Así que Arquímedes después inventó un sistema de poleas y en verdad pues movió solo una palanca con su brazo y el barco empezó a caminar hasta que llegó al agua y lo movió. Y en eso él se envalentona pues y dice, si tú me das un punto de apoyo, yo puedo mover el mundo. ¿Y sabe qué, hermanos? Déjenme decirle que la fe es esto. La fe es el punto de apoyo en la que el ser humano debe moverse. Arquímedes sabía que lo importante no era la polea, o no era el sistema de poleas. Arquímedes se dio cuenta que lo importante era el punto de apoyo para mover todo lo que quiere mover. Así que para mover toda esta maquinaria de nuestra sociedad y de que los hombres han establecido, nosotros o el ser humano necesita un punto de apoyo. Y la fe es el punto de apoyo. ¿Amén? En la que nosotros tenemos que movernos. Hay gente que no le da importancia a la fe, hermanos. Y que luego, inclusive los padres, miren, los papás dicen, pastor, yo tengo mi fe, pero mis hijos tienen su propia fe. Y yo me doy cuenta de que el padre o los padres les dan la comida, el vestido, los estudios, los animan a que lleven una carrera y que prosperen en la vida y sean algo en la vida. Le está dando los engranajes, las poleas, pero no le da el punto de apoyo en la que el ser humano tiene que moverse. Y uno se da cuenta al final y al cabo cuando las cosas no van bien y te fallan. Y te das cuenta de que tu punto de apoyo fue fofo y fue falso. Solo así te das cuenta. Mire, en Lucas capítulo 8, verso 40, recuerdan la historia de Jairo, ¿verdad? Yo se los dije la semana antepasada, creo. Jairo, un principal de la sinagoga, un hombre, como les dije, que había tenido que competir con 10 judíos también, para que pueda ser el principal de la sinagoga, porque no podían abrir una sinagoga si no había 10 fariseos calificados y examinados exhaustivamente su moral, su forma de vivir, su forma de ser, su familia, sus hijos. Y después de esos 10 tenía que pasar por una exhaustiva votación del pueblo donde elegían al principal de la sinagoga. Muy bien, este Jairo era el principal de la sinagoga. Pero este Jairo tenía un problema, como les dije. Tenía una hija, su única hija, que tenía 12 años, y su hija estaba gravemente mal, estaba muriendo. Así que Jairo decide ir donde el Señor Jesús, que al final no era el santo de su devoción
porque Jesucristo era tildado de aquel hombre que rompía las tradiciones judías y farisaicas. Era un hombre que no respetaba el sábado, era un hombre que sanaba en el día sábado, era un hombre que comía con rameras y publicanos, era un hombre que no se lavaba las manos para comer. O sea, no era santo de su devoción, pero el hombre estaba desesperado, así que va donde Jesús y se postra delante de Jesús, dice el Evangelio, y le dice y le ruega, quiero que vengas a mi casa porque mi hija está muriendo. Así que el Señor Jesús acepta ir con él y emprenden el camino a la casa de Jairo. Y mira, en medio de la caminada o cuando empiezan a caminar, se le acerca una mujer también con un problema de salud y entonces lo toca del borde del manto y Jesús se para y empieza a preguntar, ¿quién me ha tocado? Y la gente dice, pero acá hay mucha gente que aprieta. Sus apóstoles dicen, Señor, no preguntes quién te ha tocado, si aquí todo el mundo apretuja. No, dijo Jesús. Yo he conocido que alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Mire esta historia, esta escena, ¿no? Yo me veo al lado de Jairo, con un problema y está diciendo, bueno, pónganse de acuerdo quién tocó a quién qué, pero vámonos de una vez porque mi hija se está muriendo. Yo tengo un problema, ¿sí o no? Y ahí él se está distrayendo, no perdiendo el tiempo, pero se está distrayendo y uno está desesperado para que Jesús venga y sane a la hija de una vez. Si yo fuera el padre estuviera desesperado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Así que Jesús atiende a la mujer mientras la atiende, mientras le dice, hija, tu fe te ha salvado, te ha sanado, anda y ven paz. Y cuando ya decide volver, y ya para ir a la casa de Jairo, viene un siervo de Jairo y le dice, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué haría usted? En este momento yo me imagino a Jairo que va a sus sentimientos, va a perder la compostura, pienso yo, ¿no? Yo me imagino que de repente iba a ir donde la mujer y decir, ¿por qué lo has detenido? ¿Por qué has hecho que perdemos el tiempo? Ya debíamos haber llegado a la casa y él hubiera podido sanar a mi hija. O tal vez de repente se quedaba mudo y se derrumbaba llorando de tristeza porque su hija acababa de morir, su única hija. O tal vez acercarse a Jesús y decirle, no te hubieras detenido, yo te pedí un favor, yo te pedí una ayuda y no me has ayudado, ahora mi hija ya se murió. O tal vez recriminarse a él y decir, hubiera salido 2 horas antes para buscar a Jesús si esto no hubiera ocurrido. O sea, yo me imagino muchas cosas en ese momento de lo que Jairo iba a pasar, ¿sí o no? Pero dice que cuando ya está a punto de quebrarse, dice la Escritura, que Jesús lo mira y le dice, no temas, cree solamente y tu hija vivirá. ¿Sabe lo que está haciendo el Señor cuando ya está a punto de quebrarse? Le está dando el punto de apoyo. Cree solamente y tu hija vivirá. ¿Se ha dado cuenta, hermano? ¿Se ha dado cuenta? Se para ahí al lado y él tranquilamente le da el punto de apoyo que él necesitaba. La fe. Le está dando ese punto de apoyo que todos nosotros muchas veces en ciertos pasajes de nuestra vida necesitamos. Le está dando un mensaje, le está diciendo, mira, acabas de recibir un mensaje donde ya no se puede hacer nada. Acabas de recibir un mensaje de muerte, ya no se puede hacer nada en realidad. Pero tú crees solamente y tu hija vivirá. Cree. Esa es la fe, hermanos. ¿Amén? Jesús le está mostrando otra dimensión de fe. El punto de apoyo, ese punto de apoyo antes de entrar en una crisis emocional a Jairo. Muchas veces nosotros no tomamos en cuenta estas cosas en el ambiente espiritual y en nuestra vida. No tomamos estas cosas porque es una cosa tan pequeña como la sociedad, ¿no? Ponen y relegan a la fe al último lugar porque dicen, bueno, lo más importante en este tiempo en realidad, pastor, no es tanto la fe, es el dinero, es el poder, es la posición en la que tú estés dentro de la sociedad. Hay gente que dice, ¿qué fe ni qué iglesia? Oye, en Gramadares he escuchado mucho de eso. Tú vas a ir a la iglesia para enriquecer al pastor. Porque aquí, ¿quién me da a mí? ¿El pastor me da a mí la comida? No, yo voy a trabajar, le dicen los esposos.
Y para ellos no es importante la fe. Pero cuando entran en una crisis, las propias mujeres vienen y dicen, por favor, ora por mi marido que está con cáncer al estómago, a mi marido que se cayó del techo, que se ha roto el brazo. Recién ahí corren a buscar la fe. Y la pregunta hasta este momento es, ¿en qué lugar está la fe en tu vida? ¿En dónde te afirmas? ¿En qué crees? ¿Es importante en realidad la fe para ti? Mire, si nosotros volviéramos a hablar acerca de la fe, y todos nosotros habláramos de esto, yo pienso que no habría tantos drogadictos, que habría menos delincuencia, que habría menos violencia, que no estaríamos pasando por esta crisis tan violenta que hay en nuestra ciudad. Y por haber dejado de hablar esto, nuestra sociedad, y esto revela que la sociedad está tambaleando, que el hombre está tambaleando, que donde ellos han puesto sus engranajes, su fe en esas poleas de la vida, grandes y deslumbrantes, se está viniendo abajo, hermano. Tú no puedes salir afuera tranquilo, porque ya o te asaltan, te arranchan la cartera, te roban el carro. No puedes ser un hombre que trabajando duro seas exitoso, porque ya te quieren extorsionar. Tú te has trabajado toda tu vida para levantar tu empresa y al final te quieren secuestrar o secuestran a tus hijos. Tú no puedes ya salir en paz a tomar tu combi y tu micro, porque pasa un sinvergüenza, se sube a la vereda y te mata. La violencia en esta sociedad está fuerte. Sobrinos que matan a las tías, hijos que matan a las madres. Y eso pienso yo porque nos hemos olvidado de enseñar de la fe. Hay gente que cree que lo más importante es creer nada más. No importa en qué, no importa en quién, no importa en cómo, el asunto es creer. Pero yo te digo esta mañana que no solamente es creer. Yo te digo esta mañana que también es importante en quién creer. ¿Amén? Porque muchas veces estamos pensando que donde estamos es firme, es sólido. Yo no sé cuánto han visto la noticia esta mañana de esos carros que se ha hundido la tierra y se ha venido abajo, todo y se lo ha comido la tierra. No sé cuántos han visto esto. Muy bien, estos autos y la gente que estaba ahí pensaba que esto era sólido. ¿Sí o no? Si no, no hubiera dejado su carro ahí. Pero estaban parados en un fundamento fofo. ¿Sí o no? La gente debe saber en quién pone su fe. Porque mucha gente pone su fe en algo que al final se hunde como esos carros. ¿Y sabe qué? Solamente usted se va a dar cuenta en el momento de crisis, no en el momento que va bien. En el momento de crisis, como Jairo. Él se dio cuenta que su fe religiosa, su fe de fariseo, el ser el principal de una sinagoga, habiendo sido y cuidado su testimonio frente a todos los judíos para que pueda llegar a ser el principal de la sinagoga, no le servía de nada, porque no había puesto su fe en ese punto de apoyo firme y tuvo que ir a buscar a Jesús. ¿Se da cuenta de eso, hermano? Dígame amén, por favor. ¿En quién has puesto tu fe? ¿Eres un creyente incrédulo? Ahora, nosotros debemos, en verdad, saber en quién ponemos nuestra fe, porque la gente muchas veces ponen la fe en diferente gente. Hay muchas personas que piensan que hay que buscar a alguien, una persona que sea totalmente santa, que esté muy en comunión con Dios, y ponen su fe en esa persona. Hay gente que dice, no, hay que poner nuestra fe en la religión. Y eso no va a ser así. Mire, Saúl, el rey Saúl, fue un rey que tuvo problemas. ¿Saben quién fue Saúl, no es cierto? ¿Amén? Usted puede encontrar la vida
de Saúl, en 1 de Samuel 28:7. En 1 de Samuel también, ver capítulo 38, está la vida de Saúl. Pero déjame resumirlo en esto. Saúl, rey de Israel, en la primera etapa de su vida, puso su fe en Dios. Y le fue muy bien. Pero como ya todo le iba bien, empezó a cambiar. Y ya puso su fe en sus fuerzas y en el hombre. Y cuando entró en una crisis tremenda, Saúl terminó poniendo su fe en una bruja, en una divina de Endor. ¿Ha visto cómo va progresando o para mal esa fe? O decreciendo esa fe. Y eso es lo que vamos a hablar, cómo progresa la fe en la próxima vez que les predique. Saúl comenzó bien. Se puso orgulloso y soberbio, dijo no, mi fuerza es la que me ha traído hasta aquí a ser rey de Israel. Y quería matar a David porque le habían quitado el trono. Y al final terminó poniendo su fe en una bruja. En ese momento vino un rayo y lo partió, no. Pero es interesante saber que al final de sus días, de Saúl, que había empezado a poner su fe en Dios y después en sus propias fuerzas y luego en una bruja, cuando los enemigos de él estaban detrás, dice la Biblia textualmente que él tuvo mucho temor y empezó a huir con mucho miedo. Y cuando ya tenía a los enemigos atrás, él empezó a clamar ayuda y no tenía quien le ayude. Y tal era así el miedo y el temor que le dijo a su paje, a su escudero, mátame, traspásame con mi espada. Y el escudero no quiso, y él tuvo que suicidarse, porque no había quien lo ayude. Él tuvo que echarse encima de su espada y morir. Había empezado bien, pero terminó mal, terminó suicidándose, porque su punto de apoyo, que empezó bien, lo cambió, y puso su fe en algo que no era firme, que no era sólido. ¿Me estoy dejando entender? Dígame amén. El rey que lo sucedió es el rey David. Tuvo muchísimos más problemas que Saúl. Estuvo en tiempos de mucha angustia, peor que Saúl. Pero este hombre lo vemos terminando bien. Dice la Biblia que terminó en buena vejez. Le consiguieron todavía una chica de 18 años para que lo calentara al viejito, no sé si tenía 90, 100, no recuerdo. Pero dice la Biblia textualmente, y David murió en buena vejez. ¿Sabe por qué? Porque él decidió poner su fe en Dios y no se movió de allí. Y pastor, ¿por qué dice eso? Porque seguramente cuando él escribe el Salmo 18, verso 1, ahí está lo que él dice. Y el Salmo 18, verso 1 al 3 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Así que David ha puesto su confianza en Dios, ha puesto su confianza en ese punto de apoyo que es firme y que nunca va a fallar. Él puede haber mirado los engranajes del poder, de la gloria, del dinero, de los tesoros, del oro, de las conquistas, de las mujeres, pero al final él no se movió del punto de apoyo que era Dios. Por eso terminó bien. ¿Amén? Dígale al que está a su lado, es mejor poner nuestra fe en Dios. A veces piensa la gente que la fe es algo mágico. Que usted tiene fe en algo y ya no va a tener problemas. Eso no es verdad. Porque los grandes hombres de Dios y de la Biblia tuvieron fe en el Señor, pero tuvieron problemas, grandes problemas. El tema es que ellos tenían el punto de apoyo que nunca va a moverse para salir de sus problemas, para salir de sus angustias. La fe es el punto de apoyo sobre el cual tú y yo debemos afirmar nuestra vida para vivir las contingencias de la existencia del ser humano.
No creas que la fe es un pensamiento mágico, que teniendo fe ya no vas a tener nunca problemas. Eso no enseña la Biblia. ¿Amén? ¿Amén? ¿En quién crees? ¿En quién has puesto tu fe? ¿Es importante la fe para ti? Sí, me dices, pero no te veo, los jueves no te veo en tiempo de la oración. Yo no sé si orarás en tu casa, en realidad, pero ese es un tema tuyo con Dios. Recuerda que cuando Saúl le iba todo bien, no se dio cuenta que en el fundamento en que había puesto estaba mal. El punto de apoyo que él había elegido no estaba bien. Él pensó, porque hermano, si tú no tienes claro esto, te vas a equivocar en la vida. El Saúl le dice a la divina, tráemelo al profeta Samuel. O sea, él todavía anda buscando a Dios, pero te he equivocado porque su punto de apoyo ya no era Dios en realidad. Y él no se había dado cuenta, hermano. La Biblia dice, y Saúl no se había dado cuenta que Jehová se había apartado de él. Y hay gente que cree que tiene fe en Dios, pero en realidad no la tiene. Yo te dije la semana pasada, muchos son creyentes incrédulos. Y espero que esta mañana no haya aquí nadie creyente incrédulo. ¿Quién es creyente incrédulo? A ver, levante su mano, por favor. Qué bueno que nadie levantó su mano. ¿En serio? El Saúl creía que todavía tenía una buena fe, había puesto su fe en un buen fundamento. ¿En quién crees? ¿En quién has puesto tu fe? ¿Es esa la fe verdadera que Dios busca, la que tú tienes? ¿O es una fe religiosa? Puesta en tu religión, puesta en que crees que vienes los domingos, lees tu Biblia y alabas unos cantos, das tu ofrenda, y eso es todo. Ese no es una fe verdadera, hermano. Esa no es una fe verdadera. La fe verdadera se vive día a día. ¿Amén? Oiga, yo lo veo bien tranquilito durante todas estas semanas. No sé qué pasa. Estoy siendo muy directo, muy fuerte. Te lo estoy diciendo tan calmadito, como tan buena gente, bonachón, como para que no parezca malo, ¿no? Pero debemos en este tiempo, amados, de verdad revisar nuestra fe. ¿Qué tipo de fe tenemos? Hay gente que pone fe en los hombres, gente, como te dije, que pone fe en el dinero, en la posición, pone su fe en su esfuerzo humano, pero cuando vienen las crisis, como a Jairo, te das cuenta que tu manera de vivir, que tu religiosidad, que todo lo que hayas podido acumular en esta vida no te sirve para nada, porque no es el punto de apoyo correcto. ¿Amén? ¿Amén? Hay dos respuestas, como te dije, en esta cuestión de la fe. Si yo te pregunto en quién ha puesto usted su fe o en qué ha puesto usted su fe. Hay personas que creen que la fe, como le dije hace un momento, lo pueden poner en los hombres. Que hay que encontrar a un hombre que tenga tal consagración a Dios, que tenga tal devoción a Dios, como para ponerle nuestra fe allí. Y lo canonizan y lo santifican y lo beatifican y le ponen la fe allí, ¿no? Porque ha sido tan santo y tan bueno. Un hombre de Dios, profeta de Dios, en un medio de un tiempo de crisis religiosa en su pueblo, reconocido hombre, que si había que ponerle la fe en algún hombre, este era el hombre a quien tenían que ponerle la fe. Pero mire lo que dice este hombre en Jeremías, capítulo 17, verso 5. Jeremías 17, 5. Para aquellos que crean que hay que poner la fe en un hombre. Jeremías 17, 5. ¿Lo tiene? Déjeme buscarlo a mí un momentito. Ya.
17:5 de Jeremías. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que confía en el hombre. Así que mal hacemos si ponemos la fe en un hombre, en una persona. ¿Amén? ¿Amén? Es que las personas están buscando un punto de contacto humano para nuestra fe. Y no, hermano, el punto de contacto de nuestra fe debe ser Dios. Debe ser el Señor Jesucristo. ¿Amén? No, el punto de contacto no es ni siquiera el pastor, por último. No soy yo. Es Dios, es el Señor. Dios me libre si alguien viene y cree que porque yo le oro, le pongo la mano, que yo suelo hacer eso, que yo tengo poder para hacerte algo. Yo no tengo ningún poder, ni siquiera para sanarme ahorita que tengo la presión alta, hermano. El poder está en Dios. Y la fe hay que ponerla en el Señor. Amén. La fe hay que ponerla en el Señor. La segunda respuesta que la gente esgrime es que la fe hay que ponerla en la religión. Y hay gente que cree que por tener una religión es tener fe. Y esto no es así, porque esto, por lógica, nomás se va a descartar. Recuerda, hermano, esta gente que le gusta mucho, no, yo no me cambio de religión. No, esta es mi religión. Y mi religión es mi religión. Escuche esto. La religión es un medio para llegar a Dios. ¿Sí o no? La palabra religión significa religar, volver a ligar, volver a unir. Así que, si la religión es un medio, y es ilógico poner nuestra fe en un medio y no en el fin. Porque el fin de la religión, ¿qué es? ¿No es Dios? ¿Amén? ¿Sí o no? Así que, ¿usted pondría su fe en el medio o en el fin? ¿Ah? El medio es la religión, el fin es Dios. Y sería ilógico poner pues tu fe en el medio y no en el fin. Así que, descartado también poner nuestra fe en la religión, porque nuestra fe debe estar puesta en Dios. Y la Biblia enseña y habla de la fe puesta en Dios, y la fe ha sido dada para que el hombre se afirme en Dios. ¿Amén? La fe te ha sido dada para que tú te afirmes en Dios. La fe puesta en Dios. ¿Amén? Ese es el punto de apoyo que tú y yo necesitamos. Por eso es tan importante saber y entender la fe. ¿Amén? Todos tienen fe natural. Tú has venido esta mañana y te has sentado y tú por fe te has sentado, ¿sí o no? ¿Qué tal si yo le había sacado una pata a tu silla? Porque tú no has revisado, ¿sí o no? Tú has venido de frente y te has sentado. Y todavía la que llegan tarde, para que no lo vea el pastor por atrás de mí, o pasan y entran y se sientan, ¿cierto? Ah, cree que no lo veo. Por acá lo veo, mire. Está mi espejo acá, yo sé quién entra, quién sale. Ese es un tipo de fe natural. Pero la fe que tú y yo necesitamos y que el ser humano necesita, el punto de apoyo que hace mover los grandes engranajes de la vida y que tú vas a aguantar todos los embates que esta vida te traiga, es Dios. Así que mi fe tiene que estar puesta en Dios. ¿Amén? ¿Amén? En Hechos capítulo 16 hay la historia de un carcelero, de un hombre que en su momento fue importante porque a nadie le daban un puesto de carcelero de los soldados romanos si no había sido alguien, y que como ya su edad era un poco avanzada, le daban estos grandes puestos, como de cuidar una cárcel. Este hombre había tenido que ser un gran soldado, haber servido por muchos años al Imperio Romano, haber tenido una ficha de trabajo impecable, y le daban este puesto de carcelero. Así que
Pablo y Silas fueron puestos presos ahí porque estaban predicando y por ahí desenmascararon a una divina, a una muchacha divina que tenía espíritu de adivinación, y lo metieron ahí, al fondo, al más al fondo de todos y le pusieron el cepo, y a la medianoche el Silas y el Pablo empiezan a cantar himnos al Señor, y cantan y adoran, y cuando cantan y adoran, empezaron a cantar y adorar, empieza a temblar la tierra y hay un gran terremoto. En el momento que está el terremoto, se sueltan solo las cadenas, se caen los cepos, se abren las puertas de la cárcel. Y dice la Biblia que cuando el carcelero mira que todas las puertas de las celdas están abiertas y que los cepos se habían caído, dice que agarró su espada para matarse. Y es que él sabía que el imperio romano no le iba a pasar por alto lo que había ocurrido si se hubieran escapado todos. Él era condenado a muerte. Así que él, como orgulloso soldado romano, chapó su espada y se quiso matar. Y en ese momento Pablo le dice, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Este hombre queda tan impresionado con lo que había ocurrido, que en medio del canto hay un terremoto, y al final ellos no quisieron escaparse, y usted le invito a que lea la historia. Él dice, ¿qué debo hacer?, dice el carcelero. Y la respuesta de Pablo fue contundente. Cree en el Señor Jesucristo. Ese era su punto de apoyo en esa crisis que este hombre estaba. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Uno cree, hay mucha gente que piensa que porque ya tú recibes a Cristo, todo lo de tu casa se van a salvar. Y entonces agarras un palo, la Biblia, como un palo, y le das toda la mañana, arrepiéntete pecador, que te vas al infierno, y a la fuerza quieres convertirlo. No, Señor, dale el punto de apoyo para que se mueva en esta vida, y si el punto de apoyo es Jesús y es Dios, será salvo. Amén. Le podemos dar comida, vestido, educación, pero nunca dejes de darle un punto de apoyo para que se mueva en la vida. Puedes darle los engranajes, pero eso no va a ser algo firme para que se desarrolle en la vida. Dale el punto de apoyo que es la fe. El Arquímedes decía, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. Los engranajes no son importantes. Él sabía que lo importante era encontrar el punto de apoyo. Y el punto de apoyo es la fe. ¿Amén? ¿Amén? ¿En quién has puesto tu fe? ¿Es la fe importante en tu vida? ¿Demuestras en realidad que la fe es importante en tu vida? ¿O tu fe está puesta en otras cosas? ¿En tu trabajo? ¿En la posición en la sociedad? ¿Tu fe está puesta, como decía esta gente, ha tenido su tiempo importante la fe, pero hoy necesito poner mi fe en el trabajo, en mi negocio, en lo que yo hago? No vaya a ser que estés poniendo tu fe en algo que no es sólido y que se caiga como se cayeron esos autos de la noticia de esta mañana. Pensaban que estaba sólido, pero al final se hundió. El único que no se va a hundir, el único que no va a fallar y el único que sí va a mover el mundo es Dios, la fe en Dios. ¿Sí o no? Si tuvieras la fe como un grano de mostaza, tú le dirías a ese monte, muévete, y se va a mover. Arquímedes diría, dame el punto de apoyo y yo muevo esta montaña. Si él dijo, dame un punto de apoyo y yo muevo el mundo. ¿Digo así o no? Y esta mañana te estoy dando un punto de apoyo, la fe en Cristo, la fe en el Señor. Tenemos muchos problemas y dificultades en este tiempo, necesidades. Y por eso
así como el carcelero en su crisis y Jairo en su crisis, que fue a buscar a Jesús. Y que el Señor Jesús le dijo, cree solamente, no tengas temor, tu hija vivirá. O como este carcelero del libro de los Hechos, que en medio de una crisis donde quería suicidarse, porque se le había venido abajo su trabajo, su posición, se le había venido abajo todo y entró en una crisis. Luego dijo, ¿qué debo hacer? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo. Amado, yo no sé que esta mañana si usted tiene alguna necesidad, pero esta reflexión es para que usted entienda cuán importante es la fe verdadera, cuán importante es tener la fe en Dios, puesta en el Señor. ¿Amén? No una fe milagrera como muchos buscan, que vienen a buscar solo los milagros del Señor y no buscan al Señor de los milagros, al que hace los milagros. Buscan solo sus milagros como aquellos que vinieron a buscar pan para comer y cuando el Señor los encara se van, se fueron. No, la fe en el fundamento, en Cristo el Señor. Esa es la fe que necesitamos y que debe ser importante en nuestra vida ahora. ¿Amén? Vamos a orar para luego tener un tiempo de la Santa Cena del Señor en esta mañana. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre. Señor, tal vez tenemos que decir esta mañana, como dijo ese hombre cuando te trajo al Hijo para que lo sanes. Señor, yo tengo fe, pero aumenta mi fe. Y tal vez nosotros hemos sido creyentes incrédulos hasta este momento. Y tal vez tendremos que decirte esta mañana, Señor, tenemos fe, pero te suplicamos que aumentes nuestra fe. Porque hay circunstancias en la vida y cosas que nos ocurren que no sé qué pasa, ¿por qué? Tal vez porque nuestra fe no está puesta en el fundamento correcto. Y esta mañana queremos decir, Señor, que nuestra fe esté puesta en Dios. Que nuestro punto de apoyo para mover circunstancias de la vida, para mover todo lo que esta vida nos trae, sea Dios. Sea Dios.